Muy buena tarde, tengan todas las personas que nos acompañan. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Unidad de Igualdad de Género y su Instituto de Especialización Judicial, les da la más cordial bienvenida a la inauguración del curso taller La trata de personas y su análisis desde la perspectiva de género. A continuación presentaremos a las distinguidas personalidades que integran el Presidium. Nos honra con su presencia la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchas gracias. Saludamos afectuosamente a la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido ponente de este día, maestro Héctor Alberto Pérez Rivera, quien disertará el tema La trata de personas como violación grave a los derechos humanos. Destacamos también la distinguida presencia del magistrado Pedro Sánchez Ortega, integrante de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, segunda ponencia. De la maestra Edith Alejandra Segura Payán, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura. Asimismo, de la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De la licenciada Soledad Reyes Zambrano, encargada de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en materia de trata de personas. Del licenciado Sergio Hernández Córdoba, encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Asimismo, del licenciado Rubén Bernabé Rocha, en representación del secretario de Seguridad Ciudadana. Presidium que nos acompaña, maestro Héctor Alberto Pérez Rivera, ponente, sea usted bienvenido y muchas gracias por su presencia. A la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Magistrada, muchas gracias también por su presencia. A los magistrados que nos acompañan, magistrado Pedro Sánchez Ortega, a la consejera también, a la licenciada Soledad Reyes Zambrano, encargada de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delitos en materia de trata de personas, en representación de la maestra Ernestina Carro Roldán, Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, bienvenida. Al capitán de navío Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Alberto Martín Perrea Marrufo, también sea usted bienvenido. Compañeras, magistrados, consejeros, jueces y demás funcionarios que el día de hoy se encuentran presentes, es un honor estar aquí dando inicio a este curso, taller sobre la trata de personas y su análisis desde la perspectiva de género. Este tema, lamentablemente, sigue siendo una realidad que afecta a numerosas comunidades en todo el mundo, incluido el estado de Tlaxcala. La trata de personas es una violación grave de los derechos humanos y entenderla desde una perspectiva de género es esencial para abordar las complejidades subyacentes. En la actualidad nos enfrentamos a un problema que no solo está en aumento, sino que también se ha arraigado en nuestras sociedades de manera insidiosa. Las personas que son objeto de trata a menudo experimentan una serie de abusos físicos, psicológicos y emocionales, lo que deja cicatrices profundas en sus vidas. Además de la explotación laboral y sexual, muchas víctimas enfrentan amenazas, coerción y violencia, que les impiden buscar ayuda o escapar de sus captores. Este ciclo de abuso perpetúa un estado de vulnerabilidad y miedo. La importancia de abordar el abuso sufrido por las víctimas va más allá de la justicia individual. Tiene ramificaciones en la salud mental y emocional, la reintegración social y la construcción de comunidades más seguras. Al destacar la perspectiva de las víctimas, estamos dando un paso vital hacia la erradicación de la trata de personas y la construcción de un mundo más justo y compasivo.
Es imperativo reconocer la importancia de este curso, ya que nos brindará las herramientas necesarias para analizar, comprender y abordar este tema desde sus raíces. Al comprender las dinámicas de género relacionadas con la trata de personas, podemos desarrollar estrategias más efectivas para prevenirla y brindar apoyo a las víctimas. En el estado de Tlaxcala, es esencial abordar la realidad específica que enfrentamos. Conocer la perspectiva de las víctimas, sin duda alguna, nos ayuda y nos permite adaptar nuestras respuestas y políticas para garantizar un enfoque más efectivo y empático. Este curso no solo nos educará, también nos capacitará para ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Trabajando juntos podemos contribuir a reducir el impacto de la trata de personas y, lo que es más importante, ofrecer esperanza y apoyo a aquellos que han sido víctimas de esta injusticia. Bienvenidos a este curso transformador y valioso. También agradezco y resalto la presencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciada Jacqueline Ordóñez Brasdefer. Muchas gracias, es muy importante su presencia. Gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias. A fin de dar inicio a la primera sesión de este curso taller, suplicamos a las distinguidas personalidades que conformaron el Presidium ocupen sus respectivos asientos en el público. Héctor Alberto Pérez Rivera es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Fundamentales en el proceso penal por la Universidad Castilla-La Mancha, maestro magna cum laude por la Universidad de California Western. Se ha desempeñado en diversas organizaciones civiles y cargos públicos en organismos públicos de derechos humanos e instituciones gubernamentales relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, destacando su participación en el equipo de representantes de las víctimas en el caso González y otras, Campo Algodonero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha impartido más de un centenar de talleres y ponencias en temas de derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia. Autor del libro La trata de personas como violación grave a los derechos humanos. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Ha participado en la capacitación de personal judicial, ministerial y policial en todo el país. Ha impartido conferencias y clases en universidades de México, España y Estados Unidos. Su último encargo fue especialista jurídico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en temas de derechos humanos, violencia de género y seguridad pública. Actualmente es coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM. Forma parte del Grupo de Trabajo para la Implementación de Alertas de Violencia de Género de CONAVIN InMujeres. Es director ejecutivo y socio fundador de Accede, consultora especializada en derechos humanos. Además, funge como consultor y asesor jurídico de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Le cedemos el micrófono, maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En verdad estoy muy contento de estar con ustedes aquí el día de hoy. Agradezco mucho a la magistrada presidenta la invitación, a la distinción que me hacen estando como ponente inaugural de este curso, que me parece necesario para cualquier persona que esté en el servicio público, conocer y manejar estos temas, y me parece que es muy interesante que sea este estado que ha tenido una mala reputación en el tema. Me parece que además una reputación muy mal ganada, es decir, no me parece una reputación justa en el tema, es decir, no creo, y en verdad que llevo muchos años dedicándome al tema, que Tlaxcala sea el epicentro de la trata de personas como se señala. En verdad el fenómeno criminal es muchísimo más complejo que focalizarlo en un solo lugar o en un solo corredor, ¿no? Entonces, pero me parece que justo este tipo de esfuerzos e iniciativas que toma el Tribunal del Estado con el liderazgo de su presidenta son importantísimos para este tema, ¿no? Y en verdad me siento muy contento de estar aquí. Espero que
en algún momento Tlaxcala sea mi estado adoptivo. Yo soy de la Ciudad de México, pero mi esposa y yo le tenemos tanto aprecio y tanto cariño al estado que estamos eventualmente pensando en mudarnos para acá, por lo menos temporalmente, porque en verdad le tenemos muchísimo cariño a la entidad. El tema que voy a hablar con ustedes el día de hoy, y esperaré ser muy conciso en mi exposición, lo más claro posible, y en verdad si alguien más bien tuviera después alguna pregunta o quisiera que realizáramos algún intercambio, estoy totalmente en la posibilidad, en la disposición y en el gusto de hacerlo. Es el tema de la trata de personas como violación grave a los derechos humanos, que es materia de un pequeño texto que escribí hace algún tiempo, que ya amerita alguna actualización, que escribí para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El texto así se llama La trata de personas como violación grave a los derechos humanos, el caso mexicano. Lo pueden ustedes descargar en línea, está así con ese título, lo ponen en Google y se descarga, ¿no? Es una publicación de carácter gratuita porque se hizo para la institución pública de la CNDH. Entonces, el gusto de hablar sobre ese tema, me parece importante pues tener este enfoque, ya que hablábamos de justo el enfoque o el marco teórico de este curso, pues me parece importante focalizarlo en eso, ¿no? La trata de personas es, ante todo, una violación grave a los derechos humanos, ¿no? Entonces, justo en ese sentido me parece importante justo entenderlo de esta forma, pero entender cómo llegamos a esa conclusión y cuál es el marco teórico jurídico que nos lleva a determinar, ¿no? Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Yo tengo un control, miren, qué bueno. En ese sentido, debemos reforma, la senadora Adriana Dávila, yo me opuse en su momento porque me parece que es simplificar la gravedad del delito, ¿no? Y justo a raíz de ese debate muy abierto con la senadora y yo somos buenos amigos, yo planteé mi postura como académico en ese entonces, como jurista, y decía no, porque me parece que esto es reduccionista, y a raíz de eso salió el libro del que les comento, y posteriormente pues ahora sí que la historia me dio la razón, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció esta multiofensividad de dicho crimen, y en este sentido quisiera hablar un poco cómo se desarrolló conceptualmente esta idea. La trata de personas es parte de los delitos asociados a violaciones graves a los derechos humanos, que en realidad son 4 delitos y es importante poderlos enmarcar dentro de esta naturaleza, que son la tortura, el feminicidio, la desaparición forzada de personas y la trata. ¿En qué se parecen, diríamos, estos 4 delitos? Pues en realidad que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y son posteriormente adoptados por el derecho penal. Es decir, la tortura y la desaparición surgen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de las convenciones, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición, nacionales y del sistema internacionales o del sistema interamericano. El feminicidio surge en definición del párrafo 164 de la sentencia del caso González y otras. En esa nos tocó participar como abogados de las víctimas. Entonces le propusimos a la Corte una definición técnico-jurídica y la Corte la asume diciendo los feminicidios o asesinatos de mujeres por razones de género, ¿no? Que es esencialmente el título de todos los tipos penales a nivel iberoamericano. Y la trata de personas, ¿no? Y justo ahora hablaré de cómo la trata de personas tiene este desarrollo en el derecho internacional que posteriormente se adopta en los tipos penales en México a partir de la Ley Federal del año 2007, que se incorpora en algunos tipos penales, y posteriormente ya con la reforma constitucional que surge en 2012 y surge la Ley General, ¿no? Que todas y todos conocemos y que en verdad me parece pues ya muy importante, ¿no? ¿Cómo surge entonces o cuál es la evolución jurídica de la trata de personas como violación o como un delito, un crimen que atenta contra los derechos humanos? No me tocará a mí en este momento hablar de
la trata de personas como delito, le corresponderá a alguna persona, pero me tocará estar en una de las sesiones subsecuentes y ya hablaremos un poco de la práctica, qué hacemos con esto, ¿no? O sea, de qué me sirve esto y cómo lo traduzco en la práctica, ¿no? Afortunadamente a mí me tocó hacer la primera denuncia a nivel nacional de trata de personas. Yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2008, la ley era nueva, y nos tocó denunciar justo el corredor del barrio de la Merced en la Ciudad de México, pues que era uno de los epicentros nacionales de la trata de personas. Documentamos la situación y presentamos una denuncia. Como Comisión de Derechos Humanos nos tocaron los primeros operativos, los primeros procesos, y a partir de ahí hemos hecho una reflexión muy compleja sobre este delito y afortunadamente podemos aún, en este momento también puedo decir que tengo el gusto de acompañar el caso de trata de personas más grande que a nivel nacional, que es el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, que desafortunadamente pues tenía una red de trata y explotación sexual en las oficinas de dicho partido, ¿no? Entonces actualmente estamos en el juicio, de hecho hace rato me notificaron un acuerdo. Bueno, regresando a nuestro tema. Entonces, la trata de personas siempre se ha equiparado jurídicamente a la esclavitud. La Corte Interamericana zanja este debate muy recientemente, pero casi siempre la evolución jurídica de la trata viene junto con la evolución jurídica de la prohibición de la esclavitud. En el siglo XIX hay algunos intentos de tratado, recordemos que todavía en dicho siglo la esclavitud era considerada legal, incluso en los Estados Unidos. Se deroga primero en México que en Estados Unidos, ¿no? En el año de 1811, el cura Hidalgo decreta en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la abolición de la esclavitud. En Estados Unidos es hasta la famosa Guerra de Secesión que se deroga en los Estados Unidos, y ya hay un movimiento mucho más amplio en este sentido, ¿no? A nivel internacional, en realidad hay un debate sobre la prohibición de dicha práctica, y entonces en el siglo XIX son los primeros intentos. Y es hasta el año de 1914 que hay un acuerdo internacional contra la trata de blancas. Este concepto, que desafortunadamente todavía se usa, es un concepto altamente discriminatorio. ¿Por qué es altamente discriminatorio? Les cuento el origen. Hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, lo que era ilegal era traficar con mujeres de origen europeo, de mujeres caucásicas, mujeres blancas. Eso era un crimen. Traficar con mujeres indígenas o africanas, pues estaba perfectamente bien visto y era pues prácticamente el sostén de muchas economías. Entonces, lo que se considera, decir hoy trata de blancas, pues es desconocer que en realidad cualquier persona que sea utilizada como mercancía es un crimen, ¿no? Entonces, por eso el término es discriminatorio, es porque viene de esta idea en la cual solo era un delito comercializar con mujeres europeas. Ya viene un intento posterior, que es la Convención Internacional relativa a la represión de la trata de personas. Es un proyecto, no se firma, queda ahí en el aire, pero posteriormente, en el 13 de febrero de 1924, se establece el llamado Código Bustamante de Derecho Internacional Privado. Este es un jurista cubano que propone este código, y en el cual justo se establece ya como un crimen contra la humanidad el comercio de personas. Es decir, este código de derecho internacional privado dice, no puedes comerciar con seres humanos, ¿no? Y es un código adoptado a nivel internacional. Ya el primer convenio que habla al respecto es de 1926, que es la Convención contra la Esclavitud. Decíamos, si bien no son conceptos análogos, y cuando alguien nos dice la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, en realidad está diciendo una falacia. Y entendemos por qué, porque la esclavitud es una de las manifestaciones de explotación ligadas a la trata de personas, no necesariamente es lo mismo que la trata de personas, pero hasta estos años pues no teníamos claridad en esta distinción de conceptos. Justo en el año 1949 hay un proyecto de convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Nos damos cuenta, ya aquí se empieza a distinguir una de las formas de explotación, que es la explotación de la prostitución ajena. La Corte Internacional de Justicia, en el caso Barcelona Traction, que es uno de los primeros precedentes de este tribunal internacional que tiene sede en La Haya, en este caso prohíbe y establece que la prohibición de la esclavitud es una norma de jus cogens. ¿Qué es una norma de jus cogens? Solamente lo enmarco, pues ya sabemos, es aquella prohibición de derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario. Es decir, se prohíbe jurídicamente la esclavitud, aunque
no haya un tratado específico al respecto. Este es un acuerdo de toda la comunidad internacional que proscribimos la esclavitud independientemente si hay o no un tratado. Entonces, a partir del precedente jurídico de Barcelona Traction, pues tenemos esta prohibición internacional. Sin embargo, pues si nos damos cuenta, ahorita todavía estamos hablando de convenios de carácter de derecho internacional general. No es hasta el estatuto de, perdón, ya me brinco, no. Perdón, es que ya me perdí un poquito. Es en el Estatuto de Roma, en el cual, en la definición de los crímenes contra la humanidad, se establece en forma distinta la esclavitud, que se define como el ejercicio de los atributos de la propiedad de una persona sobre otra, y se prohíbe y se señala que es un crimen contra la humanidad tanto la esclavitud como la trata de personas. Esta definición es posteriormente recuperada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil. Asimismo, hay una conferencia regional de las Américas y una conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia que establecen también esta generalidad, ¿no? La esclavitud como la trata como crímenes contra la humanidad. Aquí está. Sin embargo, ya los primeros instrumentos universales y regionales en materia de derechos humanos reconocen ya la calidad de la trata como una violación a los derechos humanos. En ese sentido está la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 6 y así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta misma referencia va apareciendo en la Convención sobre Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención Belém do Pará. Y en ese sentido todos coinciden en establecer que la trata de personas es una violación a los derechos humanos y en particular pues existe esta situación en contra de mujeres y niñas. Sin embargo, pues es hasta el año 2000 que, como sabemos, surge la llamada Convención de Palermo, es decir, esta convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional, que tiene su sede justo en la ciudad italiana de Palermo, cuna de la llamada mafia, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la conclusión de Naciones Unidas? Bueno, ¿cuál es el crimen más atroz que puede cometer la delincuencia organizada transnacional? Y se decide que es la trata de personas. Entonces, a hay un protocolo adicional que es el llamado Protocolo de Palermo o Protocolo de Naciones Unidas en contra de la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, ¿no? Este protocolo lo que nos establece, además de una definición muy puntual de qué es la trata de personas, es decir, nos damos cuenta, la trata de personas existe desde que existe la humanidad, ¿no? Y en realidad, pues este fenómeno criminal siempre ha existido, pero el derecho llega tardísimo al mismo. No lo define con claridad, sino hasta el año 2000, es decir, hasta entrado el siglo XXI, hay una definición jurídica de trata de personas. Y entonces, pues quienes ejercemos el derecho penal, pues recordaremos que antes se hablaba, por ejemplo, del lenocinio, el delito del lenocinio, y en realidad, pues estamos hablando del delito de explotación de la prostitución que generalmente podía venir de la trata de personas, ¿no? Y me dicen, bueno, pues soy un ejemplo muy interesante, ¿no? Y un ejemplo de la cultura popular. Hay una persona muy famosa, Gloria Trevi, a quien siempre se señala su participación en trata de personas. Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, Sergio Andrade, este personaje que ejerció esta violencia en contra de Gloria Trevi y todas las muchachas que estaban en torno a ella, por qué no fue condenado por trata de personas? Pues porque cuando ocurren los hechos el delito no existía. Es decir, existía la corrupción de menores, el rapto, algunas otras conductas que hoy sabemos que son trata, pero no existían en nuestros códigos penales hasta el año 2007, es decir, el Protocolo de Palermo es del año 2000, México lo firma en el año 2003 y está 2007 que es el que existe la primera ley federal y que los estados la empiezan a replicar como Dios les da a entender. Por eso justo surge la ley general en el año 2012 que deroga todos los códigos locales y que establece una tipificación a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues el derecho llega muy tarde, ¿no? En ese sentido, solamente como breviario cultural, yo cuando doy clases como más detalladas sobre el tema, le digo a mis estudiantes que si quieren entender cómo piensa una víctima de trata, escuchen la canción Con los ojos cerrados de Gloria Trevi y se darán cuenta exactamente qué es lo que está pasando por una víctima y lo sabrá
la señora fiscal que nos acompaña, pues que son víctimas que incluso a veces ni siquiera se identifican como tales, y que uno de los grandes trabajos que hay en la Procuración de Justicia en los casos de trata es que la víctima sepa que es una víctima, porque justo están con los ojos cerrados, ¿no? La labor que hace el tratante es cosificar a la persona y despersonalizarla de tal manera, anular su personalidad para que ni siquiera se asuman como víctimas de trata, y eso se vuelve complicadísimo más en las investigaciones y en los procesos penales. ¿Cómo vinculamos entonces esta definición que viene del derecho penal internacional, la Convención de Palermo, con el derecho de los derechos humanos? El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69 nos prohíbe, dice, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto esta como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Y posteriormente dice, nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Nos damos cuenta que todavía en el año 69 la propia Convención Americana no refiere el concepto de trata de personas, habla de trata de esclavos, trata de mujeres, asociado claramente a la explotación sexual, y el trabajo forzoso u obligatorio. Y hace el distingo con la esclavitud. Si vamos estableciendo algunos conceptos, sin embargo, hasta este momento no hay una definición clara, y aquí es donde pueden empezar a converger ambas ideas. En ese sentido, el primer caso que vale la pena tomar al respecto es, ¿por qué me brinca? Bueno, claro. Ahí está, el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil. Esta sentencia es del año 2017, es decir, vean qué tarde vamos en el derecho. Es decir, la Corte Interamericana emite su primera sentencia en el año 88, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, y no es hasta 2017 que se pronuncia por primera vez sobre el artículo 6 que prohíbe la trata de personas, el trabajo forzado y la esclavitud con este caso brasileño. ¿De qué trata el caso Hacienda Brasil Verde? Este asunto hay unos campos agrícolas en el estado de Minas, en Brasil, y donde pues hay distintas regulaciones laborales, y no se dan cuenta que las personas ahí están en situación de trabajo esclavo. Es decir, se recluta a personas muy pobres de comunidades indígenas brasileñas, de la Amazonía, se les lleva ahí a trabajar y les empiezan a generar una deuda, como en tienda de raya. Y entonces entonces no los dejan salir, porque dicen, no, es que tú estás trabajando, pero no has terminado de pagar la deuda, porque pues yo te traje aquí, te estoy dando dónde dormir, te estoy dando de comer, y a pesar de que había inspecciones laborales en esos centros de trabajo, el Estado brasileño pues no se da cuenta que hay trabajo esclavo. Algunas personas escapan, denuncian el hecho, la justicia brasileña no hace gran cosa, el caso llega a través de organizaciones civiles a la Comisión Interamericana, posteriormente a la Corte Interamericana, y hay unas audiencias en el año 2016, y es hasta el 22 de agosto del año 2017 que se emite la primera sentencia. Y quisiera yo, más que hablar de esto, destacar algunos aspectos clave de la sentencia que me parece que pueden ser muy utilizables en el derecho doméstico, ¿no? La Corte Interamericana establece la responsabilidad internacional del Estado brasileño por no haber garantizado el derecho a no ser víctima de esclavitud de 148 personas trabajadoras en la llamada Hacienda Brasil Verde. Y entonces de aquí derivan 4 estándares que me parece jurídicamente bien interesantes y que todas y todos los que operamos los sistemas de justicia y trabajamos casos de trata deberíamos de conocer. El primero es que nos da una definición. Entonces la Corte, ¿qué voy a entender yo en el sistema interamericano por trata de personas? Luego nos dice por qué la trata se equipara a la esclavitud sin ser esclavitud. Nos habla de este carácter pluriofensivo, por eso les decía que la historia me dio la razón, porque la Corte Interamericana habla de la pluriofensividad de la trata de personas, y además como este es imprescriptible. Y estos 4 elementos me parecen fundamentales, porque además, como ustedes saben, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para el Estado mexicano. Es decir, todas y todos, aquí quienes seamos operadoras y operadores del sistema de justicia, tenemos la obligación de aplicar estos criterios jurídicos que devienen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
El primero de ellos es la Corte Interamericana. Dice, a ver, la Convención no define la trata de personas. Sin embargo, de acuerdo con la propia jurisprudencia de la Corte, la Convención Americana dice es un instrumento vivo que debe interpretarse conforme al sentido de los tiempos. Y entonces dice, bueno, ¿dónde hay una definición de trata? Ah, en el Protocolo de Palermo. Y entonces, justo la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma esta definición tripartita del Protocolo de Palermo. Es decir, esta definición que tiene una serie de verbos rectores, comisivos y fines de explotación. Yo he sido enemigo en los litigios y en las discusiones que ha habido sobre el artículo 10 de la Ley General, de que no haya una definición tripartita de trata de personas como lo establece Palermo. Incluso en algunos litigios complejos, algunos despachos de abogados con mucho conocimiento han dicho es que el tipo penal es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la definición internacional de la cual México en parte reconoce tres elementos y nuestra definición penal solamente tiene dos. Tiene verbos rectores y fines de explotación. Y a mí me parece justo que quien zanja este debate y que entonces debería haber un deber normativo por parte de la autoridad mexicana es justo la de tres elementos de conformidad con el artículo 6.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Me parece que entonces esta definición, si la trata son dos o tres elementos, la Corte Interamericana la termina de un plumazo en esta sentencia. Y justo me parece que es algo que deberíamos tener todas y todos en cuenta, y cuando trabajo muy cercano a algunas fiscalías, buscamos que los ejercicios de la acción penal se basen en los tres elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo existe el riesgo, pues, de que digan, bueno, y la definición internacional no se ajusta. Otro elemento que me parece interesante es en el párrafo 306 de la sentencia, la Corte dice, a ver, ahora sí que, ¿en qué se parecen la trata y la esclavitud? Dice, en que ambos anulan el núcleo duro de los derechos humanos de las personas. Es decir, tanto, si bien la esclavitud es una forma de explotación, y la trata es el comercio ilícito de seres humanos de conformidad con la definición del Protocolo de Palermo, ambas implican convertir a un ser humano en una mercancía. Y entonces, en esta alquimia criminal, ¿qué implica ello? Es desconocer que una persona es una persona, que es un ser humano, y eso implica anular su derecho a la vida. No solamente hablamos de privación de la vida, sino hablamos de una concepción compleja de la vida, de lo cual habla la Corte Interamericana, desde el caso Villagrán Morales contra Guatemala, que implica el derecho a la vida digna, o el derecho a una vida libre de violencia, como lo reconoce la Corte Interamericana en el caso de González y otras, y entonces, o al proyecto de vida, como lo ha reconocido la Corte Interamericana a partir de la sentencia del caso Loaiza Tamayo contra Perú. Dice, integridad personal, libertad personal, en libertad de circulación, entre otros derechos. Entonces la Corte dice, la trata anula el núcleo duro de los derechos fundamentales de las víctimas en todos los casos, ¿no? Y esto es bien interesante, pues, por ejemplo, para efectos de prueba, es decir, cuál es el bien jurídico lesionado en los casos de trata y para efectos, y por ejemplo, de reparación del daño, ¿no? Algunas de las sentencias más creativas que yo he leído son sentencias sobre trata de personas porque justamente hablan de esta restitución de derechos cuando son anulados una serie de bienes jurídicos, ¿no? Otro elemento que me parece interesante es justo cómo equipara esta definición con el artículo 3, inciso A del Protocolo de Palermo, y algunas entidades así lo recogían anteriormente. Otro elemento que me parece central es que la Corte dice justo cómo identificamos si una persona está en esta situación. La Corte Interamericana nos da prácticamente un checklist para saber si una persona está siendo víctima de trata. Y nos da una serie de 10 indicadores para identificar si sobre una persona se ejercen los atributos de la propiedad. Es decir, si a una persona se le está tratando como cosa. ¿Y cuáles son estos 10 indicadores? Uno dice, hay una restricción o control de la autonomía individual. Hay una pérdida o restricción de la libertad de movimiento de las personas. Dice, hay
dice, hay una obtención de un provecho por parte de un perpetrador. Esta me encanta porque en algún momento, y ustedes se habrán dado cuenta, había una confusión si para que hubiera trata o explotación tendría que haber lucro. La Corte Interamericana dice, no necesariamente, tiene que haber un provecho. Y este provecho se puede dar en distintas formas. Me aprovecho del trabajo, ¿no?, de una persona, por ejemplo, o me aprovecho de su sexualidad. Entonces, no tiene que haber un lucro, que es y la Corte Interamericana lo establece claramente en la sentencia del caso Brasil Verde. Nos dice, hay una ausencia de consentimiento del libre albedrío de la víctima, o su imposibilidad o irrelevancia. Esto es bien interesante, porque también en muchos casos, y lo sabemos quienes hemos enfrentado los casos, la víctima dice, no, es que yo estoy porque quiero, o gano mucho dinero, y la Corte dice, ojo, hay que ver si es un consentimiento real o un consentimiento viciado. Dice, ¿qué vicia el consentimiento? Dice, bueno, el amenaza uso de la violencia, otras formas de agresión, el medio de violencia, el engaño o las falsas promesas. Y la Corte Interamericana dice, ojo, hay o ausencia de consentimiento o se vuelve irrelevante debido a un vicio en el mismo. El uso de violencia física o psicológica, la posición de vulnerabilidad de la víctima, es decir, otro elemento claro, es decir, cómo se aprovecha el tratante de esta posición de vulnerabilidad para ejercer los atributos de la propiedad sobre una persona, que esta persona esté en cautiverio y que se obtenga un beneficio de esta, es decir, la explotación. Y estos 10 indicadores me parecen súper interesantes, que retomamos del caso Hacienda Brasil Verde. Me parece a mí que nos da un checklist siempre que enfrentemos un caso de trata, es decir, la víctima presenta algunas de estas características. Si es así, estamos claramente en presencia de una víctima de trata. Y estos elementos me pueden ayudar a mí, como operador del sistema de justicia, para identificar si se está o no cometiendo el delito. Y además, el tema es que esto no es un manual, no es un protocolo, esto es jurisprudencia obligatoria para todas las personas que ejercemos el derecho en este país, ¿no? Y justo la Corte dice, bueno, y esto se equipara justo con algunos elementos del trabajo esclavo. Y entonces, y aquí retomo una sentencia de la Corte Europea del caso Rastep versus Chipre y Rusia, y nos dice elementos claros que puede identificar como control o movimiento del ambiente físico de la persona, el control psicológico, adopción de medidas para impedir que se vayan, y el trabajo forzoso obligatorio, entre el ejercicio de la prostitución. Y entonces, lo que dice la Corte, estas conductas se vuelven pluriofensivas, es decir, no solamente vulnera el artículo 6 de la Convención Americana, sino el artículo 4, el 5, el 3, que es el reconocimiento de la personalidad jurídica, y por ejemplo, el 7, que es la libertad personal, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana rechaza esta idea de que la trata sea un delito, como se ha dicho, contra la dignidad. La Corte dice, no, es un delito que anula el llamado núcleo duro de los derechos fundamentales. El siguiente caso, que me parece que se parece mucho más a los casos que vemos en nuestro país, es el caso López Soto contra Venezuela. Perdón, se me iba. Hay otro criterio que es interesante. La Corte establece que al ser la trata de personas equiparable a los delitos contra la humanidad, debe ser considerada imprescriptible. Esto es interesante porque en nuestra ley general la trata sí tiene una prescripción, y es decir, prescribe conforme a las reglas generales de la prescripción. Sin embargo, la Corte Interamericana ha dicho que no debería prescribir, y esto es bien interesante porque hay muchas personas que son víctimas de trata y están siendo en situación de explotación durante muchos años. Nosotros tenemos un caso de una joven en Puebla, de hecho el caso ya está en etapa de ejecución afortunadamente, y ella fue captada siendo muy joven y fue explotada durante 12 años en los Estados Unidos. Entonces justo hasta que ella puede ser rescatada es que se puede iniciar la investigación. El tema es que aparentemente la explotación continuó, pero la trata había ocurrido hace mucho tiempo, y entonces puede haber un riesgo de prescripción. En este caso, recuerden que cuando donde termina la trata comienza la explotación, y que puede haber explotación sin trata y trata sin que se consume la explotación. Digo, eso es materia ya de las reglas del delito, pero en este caso la Corte Interamericana dice, sí, está bien, pero la trata debería ser imprescriptible. También me parece que justo a partir
del artículo 2 de la Convención Americana, surge a raíz de esta sentencia un deber del legislador mexicano de modificar la ley general. Sí, tendría que haber una modificación de la ley general, pero recordemos que México está obligado a adecuar su legislación interna conforme a sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia genera obligación internacional y su no cumplimiento responsabilidad internacional. El siguiente caso que les comentaba es el caso López Soto contra Venezuela. Este caso es de una mujer joven que está en situación de prostitución, es raptada por un cliente que es una persona con mucha influencia política en Venezuela. Su hermana va y denuncia, dice, oye, es que a mi hermana se la llevó este señor y no la deja ir. Y le dicen, no, pues es que ella es prostituta y pues, está con un cliente, entonces al rato sale. Ella está cautiva durante aproximadamente 3 meses y el sujeto la vulnerabiliza, la brutaliza de tal manera que a Linda le tuvieron que hacer varias cirugías de mandíbula para reconstruirle la cara. De hecho, es muy clara la afectación en el rostro que tiene ella. Ella estuvo siendo víctima de cualquier cantidad de aberraciones sexuales que se les puede ocurrir durante el cautiverio que ella tuvo. A raíz de este caso es que la Corte Interamericana emite algunos criterios que son muy interesantes porque si bien no fueron agentes del Estado quienes le cometieron estas violaciones a la señora López Soto, sí permitieron que esto ocurriera y a partir de ahí entonces la Corte establece una serie de criterios que me parecen muy interesantes, ¿no? El primero de ellos es la Corte Interamericana reitera su criterio establecido en el caso González y otros de que la trata de que cuando el Estado no actúa para garantizar los derechos humanos de una persona, está cometiendo una omisión del deber de garantía que genera responsabilidad internacional. Y en este caso la Corte sigue su línea jurisprudencial de campo algodonero al decir que ante la desaparición de una mujer tiene que haber una actuación inmediata, ¿no? Es decir, no puedes decir, ay, al rato regresa, se fue con el novio, en este caso andaba con un cliente, no. Se tiene que presumir la existencia de un delito y por lo tanto actuar conforme a la debida diligencia, ya que está en riesgo de que sufra violencia de género. Y que en todo caso, no buscar a una mujer puede constituir un prejuicio o un estereotipo de género. Y se reitera dicha línea jurisprudencial. El otro es que la Corte ya nos había dado una definición de esclavitud y la Corte la aumenta con el concepto de esclavitud sexual, en el caso López Soto. Y entonces lo que dice la Corte es cuando hay este ejercicio de atributos de la propiedad sobre un ser humano aunado a violencia sexual, que ya lo había definido la Corte en los casos mexicanos de Fernández Ortega y otra, y Rosendo Cantú y otra, ambos contra México, dice, cuando se da esta violencia sexual junto con el ejercicio de atributos de la propiedad, entonces estamos hablando de esclavitud sexual, que es otra de las manifestaciones de la trata de personas, ¿no? Entonces nos dice, nos da indicadores también, ¿no? Así como nos da indicadores de trata general, nos da indicadores de esclavitud sexual o explotación sexual. Nos dice, bueno, por ejemplo, hay un sometimiento de la víctima. En el caso de López Soto, a ella la tenían sujeta con candados de mano, con esposas. Dice, hay amenazas constantes, y porque el sujeto constantemente le dice, a mí no me va a pasar nada porque yo tengo un poder político, yo tengo poder económico. Luego, hay un control sobre cada aspecto de su vida, no solo su movimiento, sino sobre su propia vida sexual que la pone en una situación de indefensión absoluta. Dice, por ejemplo, hay utilización de violencia extrema. En este caso, pues justo la imposición de actos de carácter sexual en forma reiterada. Y dice, y justo esta violencia sexual se manifiesta a través de agresiones físicas, verbales, psicológicas, que forman parte de una humillación. Es decir, justo nos habla de cómo de una serie de manifestaciones que corresponden violencia sexual. Y lo que dice finalmente la Corte, que esto es muy interesante, es cuando una persona está siendo agredida constantemente en su integridad personal, el Estado tiene conocimiento de que esto ocurre y no hace nada, entonces se constituye la violación a derechos humanos de tortura.
Es la primera vez en la historia de la jurisprudencia de la Corte, el caso López Soto, en el que se equipara tortura con esclavitud, es decir, que nos dice que la trata es una forma de tortura y que si el Estado actúa para prevenirla o sancionarla, está siendo responsable de esta. Esto es bien interesante porque el pasado mes de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos remitió un caso nuevo de México ante la Corte Interamericana, que es el caso García Andrade y otras contra México. El caso es el de Lilia Alejandra García Andrade, hija de la maestra Norma Andrade, que fue asesinada un 14 de diciembre del año 2005 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el contexto del llamado feminicidio o fenómeno social del feminicidio. En este caso hay evidencia de que Lilia Alejandra estuvo durante varios días antes de ser encontrada siendo agredida sexualmente por sus captores. La Comisión Interamericana está proponiendo que se declare tortura, lo que sería muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces se reconocería la tortura también cometida por particulares. Aquí hay un tema bien interesante. La Ley General de Trata establece como una agravante la existencia de actos de tortura, pero excluye ese agravante de los actos de explotación sexual, lo cual es contrario a la jurisprudencia de la Corte en el caso López Soto. Esto me parece que puede cambiar o puede tener que ser cambiado en la legislación mexicana a partir de la sentencia que pueda surgir del caso García Andrade. ¿No? Y entonces justo la Corte da esta perspectiva de género y decir cómo la violencia sexual afecta de forma desproporcionada a las mujeres, y entonces establece que la esclavitud sexual es una violación grave a los derechos humanos. Otro elemento que me parece bien interesante de esta sentencia es que la Corte Interamericana reconoce a las mujeres en situación de prostitución como un grupo en situación de vulnerabilidad. Debemos recordar que Naciones Unidas no reconoce el concepto de trabajo sexual. Es decir, hay un movimiento feminista que habla del llamado trabajo sexual, hay otra corriente que es la permanente en las organizaciones de nuestro país, que es la corriente del abolicionismo, es decir, que la prostitución no puede ser un trabajo bajo ninguna circunstancia. La Corte Interamericana no se mete a ese debate, y lo que nos dice en el caso López Soto es, sin desconocer que puede existir el trabajo sexual, dice la Corte, cualquier mujer que esté en situación de prostitución es una persona en situación de vulnerabilidad que requiere una protección especial del Estado. A raíz de esta sentencia yo he pugnado porque en la Ley General contra la Discriminación se reconozca a la situación de prostitución como un grupo en situación de discriminación. Y esto lo que haría pues sería garantizar derechos, más que reconocer una situación cuestionable como puede ser el trabajo sexual. Entonces la Corte dice, a ver, Linda López Soto pues, estaba en una situación de prostitución, pero el Estado justo no la protegió por esa razón, ¿no? Porque dijo, bueno, pues como es prostituta, pues que esté ahí con el cliente el tiempo que tenga que estar, ¿no? Prácticamente reconoce el derecho de los hombres a poseer y hacer con el cuerpo de las mujeres lo que quieran. Y la Corte dice, esto es una violación grave a los derechos humanos y tiene que ser eliminada de cualquier elemento normativo. El último de los casos que quisiera señalar en este caso es el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, que es del año 2018. Es la tercera sentencia que tiene la Corte sobre trata de personas. ¿De qué trata este caso? Una familia muy pobre en Guatemala, les cae el DIF de allá, y entonces la mamá pues se dan cuenta que es una mujer en una situación de pobreza extrema, y entonces el DIF le quita a sus hijos, y los manda a adopción. Sin embargo, se hace una adopción claramente ilegal y los niños son entregados a familias norteamericanas. La familia se da a la búsqueda de sus hijos, y también pues uno de los niños, Ociel, se entera pues que es guatemalteco, y a través de redes sociales publica oigan, a mí me dieron adopción ilegal en Guatemala, pues si alguien pues me reconoce, pues acá estoy en Estados Unidos, y su familia de origen lo encuentra, y de hecho vemos la imagen del reencuentro con su papá, ya siendo un joven, y de hecho cuando él cumple los 18 años decide regresar a Guatemala, dejando a su familia de adopción en los Estados Unidos,
Y el caso es bien interesante. Desafortunadamente al otro niño no es localizado, pues porque aparte no había mayores registros. Y entonces la Corte aquí es bien interesante porque nos habla de los fines de la trata de personas y nos dice justo que tenemos que entender que donde empieza la trata, donde termina la trata, empieza la explotación, y la Corte hace este distingo entre trata como esta operación comercial ilícita de seres humanos, y luego todas las formas de explotación en las cuales la trata puede derivar y que puede ser la obtención de un beneficio de otra persona, ¿no? Entonces la Corte retoma los elementos de Palermo, la explotación sexual, la explotación laboral y la explotación biológica, e incluye uno más que son las adopciones ilegales. Es decir, y esto me parece bien interesante porque dice que la adopción ilícita es una forma de explotación. En este caso, la Corte hace este distingo porque en el caso Ramírez Escobar no puede determinar violaciones al artículo 6, es decir, establece que no es claramente, conforme a la definición de Palermo, que a este muchacho, que el sistema estatal de protección de la infancia de Guatemala haya captado a los niños con el fin de darlos en adopción ilegal. Si no, esto no sabemos cuál fue el fin, y como no tengo acreditado el fin, que es uno de los elementos de la trata, no puedo determinar la violación del artículo 6. Sin embargo, al darse la adopción ilegal como una forma de explotación, entonces sí reconozco otro tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y entonces lo que dice es, a ver, esta venta ilícita de niños y niñas puede existir dentro de un proceso de trata de personas o como una forma de explotación ajena a aquella. Y entonces, cuando la trata de personas no involucra la venta de estos, la Corte identifica las adopciones ilegales como uno de los fines de la trata de personas. Y en ese sentido, justo la Corte hace, como hizo este análisis de perspectiva de género del caso López Soto, lo hace ahora desde la perspectiva de infancia en el caso Ramírez Escobar. Y determina justo que en este caso, cómo se van materializando esta anulación de derechos con este tipo de ilícitos. Y entonces, a raíz de esto, podemos obtener, y con esto cierro, una serie de conclusiones, es decir, cuáles son estos estándares que nos va dando el derecho internacional de los derechos humanos en materia de trata de personas, ¿no? De entrada tenemos que entender que la definición para el derecho internacional de los derechos humanos y para la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la definición tripartita del Protocolo de Palermo, que además forma parte del corpus juris interamericano en materia de protección de la trata de personas, que tenemos que entender que la trata de personas se equipara a la esclavitud, ya que ambas son violaciones graves a los derechos humanos que anulan el llamado núcleo duro de los derechos de la persona, ya que pues convierten a un ser humano en una mercancía negociable. Por lo tanto, se habla de que la trata de personas tiene un carácter jurídicamente pluriofensivo, es decir, atenta contra la vida, la integridad, la libertad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos de circulación y residencia, el derecho a la vida privada, los derechos de la infancia. Y en ese sentido tenemos que entender que al tratarse de crímenes que van contra la humanidad y que forman parte del dominio de jus cogens, tienen que ser reconocidos como imprescriptibles. Justo comentaba antes de iniciar esta sesión que tenemos un asunto aquí en los juzgados federales del Estado, donde presentamos un juicio de amparo para pedir que se reconozca la imprescriptibilidad del delito, porque quien lo cometió, quien hizo el proceso de captación, fue un adolescente de 17 años. Entonces, el Tribunal Federal determinó que había prescrito, porque, como ustedes saben, la pena máxima para los adolescentes es mucho menor, y entonces aplicó las reglas de prescripción de la infancia, no las reglas de la ley general, y entonces decimos, no, a ver, tú no pudiste haber prescrito esto conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a esperar a cuál es el criterio del Poder Judicial de la Federación, pero ese asunto lo estamos litigando aquí en los juzgados federales del Estado. Otro elemento, pues, es que la esclavitud sexual y la explotación sexual son una de las formas manifiestas de violencia contra las mujeres prohibidas tanto por la Convención Americana como por la CEDAW y la Convención Belém do Pará. Tenemos que entender justo que también la trata de personas se puede configurar como una forma de tortura,
que genera responsabilidad del Estado cuando éste evita sus deberes de prevenir y garantizar los derechos de las personas. Se reconoce a las mujeres en situación de prostitución como un grupo en situación de discriminación que tiene que ser protegido como tal por el Estado, que nos establece que hay un distingo entre trata de personas y explotación, y que puede haber procesos de trata sin explotación, procesos de explotación sin trata y procesos donde confluyen tanto la trata como la explotación y que tienen que ser investigados y sancionados como procesos jurídicos autónomos. Y finalmente, pues reconoce que las adopciones ilegales de niñas, niños y adolescentes son también una de las formas de explotación y de las modalidades de la trata de personas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Me parece que con estos estándares tenemos un marco jurídico muy amplio y muy rico que debemos empezar a utilizar en la operación del sistema de justicia. Cuando tengamos nuestra siguiente sesión, me gustaría que lo discutiéramos, es decir, que yo les voy a plantear un caso y voy a decir, pues a ver, ¿cómo adoptamos estos estándares a un caso concreto? Porque además es un caso real el que les voy a plantear. Obviamente le voy a cambiar nombres, fechas, cositas así, pero justo me interesa que lo discutamos y yo les voy a compartir la experiencia que tenemos en un caso de esta naturaleza. Entonces, pues, con esto cierro mi participación. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención y quedo abierto, pues, si hay alguna participación, alguna pregunta, algún comentario, pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Fuertes aplausos, por favor, para el maestro Héctor Alberto Pérez Rivera. Abrimos ahora un espacio para preguntas y respuestas. Ahí atrás, por favor. Le comparten el micrófono. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 3 cuestiones. La primera es reconocer su impresionante experiencia y conocimiento respecto al tema. Es en verdad enriquecedor escuchar este tipo de información y retroalimentaciones de parte de una persona tan preparada como usted. Lo segundo es también agradecer la suerte que tengo el día de hoy de estar frente a una persona con un currículum tan amplio y de tanta distinción dentro de la materia penal en nuestro país e incluso internacionalmente, al igual que rodeado de funcionarios del Poder Judicial del Estado, de reconocidas personalidades, dado que soy únicamente pues un estudiante de la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y con esto paso a la siguiente parte. Como usted lo mencionó en la conferencia, la legislación se ha adaptado de forma demasiado tardía a toda la realidad social y penal que conlleva todo el tema de la trata de personas. Y no solo en México, sino internacionalmente. El trabajo del legislador ha sido demasiado tardío y considero que ha tomado demasiado tiempo teniendo en cuenta todas las situaciones que se están viviendo. Lamentablemente el tiempo es algo que no podemos retroceder y debido a esto hay una gran cantidad de tiempo perdido. Pero en mi caso, que aún continúo con el estudio de la licenciatura y de muchos de mis compañeros y jóvenes, no únicamente en mi universidad, sino en las universidades alrededor del país, considero que tenemos cierto margen de tiempo en el que todavía podemos esperar a nuevas resoluciones, esperar a nuevas realidades y nuevos contextos sociales que se vengan presentando. Entonces, con todo esto, mi pregunta es, ¿usted qué recomendaría a nosotros los jóvenes? ¿Cuál es la forma en la que usted considera que deberíamos actuar para prevenir y continuar con un combate activo contra la trata de personas? Muchas gracias, qué bueno que nos acompañan de la Universidad Autónoma. Es un espacio que me parece que ha crecido mucho y me parece que además está a la vanguardia en el tema. Una de las personas más respetadas en este país, y me parece que el mejor experto desde el punto de vista sociocultural del fenómeno está en la Universidad de Tlaxcala, el doctor Óscar Montiel, que es una eminencia en el tema, al quien le mando un saludo muy cordial. En realidad, fíjate que hay una definición de Bobbio que me gusta mucho, que decía que el siglo XIX fue el siglo de los legisladores, el siglo XX fue el siglo de los presidentes y el siglo XXI es el siglo de los jueces.
y en verdad me parece que son los poderes judiciales quienes tienen la vanguardia en la operación y la defensa del derecho, ¿no? Creo que lo vemos en todos los niveles, que puede haber algunos atropellos de los poderes ejecutivos, locales y federales, y quien le ha podido poner un freno son jueces y juezas, ¿no? Magistradas y magistrados valientes en los poderes locales y federales, y efectivamente me parece que los criterios ahorita están surgiendo de los tribunales, ¿no? Y en realidad justo tanto un tribunal internacional como la Corte Interamericana, pero también lo que hacen los tribunales locales con estos criterios. Y si bien la legislación tiene sus deficiencias, en realidad me parece que muchas de estas pueden ser subsanadas a través de la aplicación de criterios jurisprudenciales que también son de carácter obligatorio. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Pues evidentemente, pues quienes, o participar en estas instituciones que defienden derechos humanos desde del gobierno, ¿no? Me parece que yo siempre he dicho que también las juezas, los jueces, los ministerios públicos, los fiscales, los policías son defensores de derechos humanos, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro, y eso a mí por eso me gusta trabajar siempre con instituciones públicas, aunque llevo muchos años fuera del servicio público. La segunda es, pues tenemos siempre la espada de litigio, ¿no? Yo llevo ya durante muchos años representando a víctimas de trata de personas desde mi calidad de abogado postulante, en casos la mayoría de ellos pro bono, y en ese sentido pues claro que nos corresponde justo estar impulsando criterios, impulsando argumentos a los tribunales, y en mi experiencia muchos tribunales les hemos presentado argumentos muy novedosos y nos los han comprado, ¿no? Desde la forma de protección de una víctima dentro del proceso, la configuración de los delitos, hasta criterios de reparación del daño, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué nos queda a las juristas, a los juristas? Estudiar, ¿no? Y conocer estos criterios, conocer la jurisprudencia y plantearlo, ¿no? Y no tener miedo y decirle al presentar al Ministerio Público, oye, es que tienes que presentar se configuran estos ilícitos, y presentárselos ante el juez, y si el juez no te los compra el magistrado, y si no el magistrado, pues el amparo. Entonces, yo diría eso, ¿no? O sea, en verdad me parece que el derecho y la Constitución se celebran defendiéndola en los tribunales, ¿no? Y hoy que estamos a un día del aniversario de la Constitución, y pues me parece que hay mucho siempre trabajo jurídico, ¿no? Y a quienes nos apasiona el derecho, pues tenemos mucho que hacer, pero en verdad creo que por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre he dicho, pues que yo lo único que sé hacer es esto, ¿no? Que es el derecho, y en verdad lo disfruto mucho, y espero que tú que estás estudiando derecho también lo hagas. Gracias. Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo, participar algo, o ya nos vamos por acá adelante, por favor? Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Maestro, en primer lugar, efectivamente, felicitarle también por esos conocimientos. Y lo segundo, y que me acontece, es lo siguiente. Dentro de toda esta trayectoria, este análisis, esta investigación y este acompañamiento, por supuesto, de su parte, en muchos casos y demás, ¿usted tiene conocimiento de algunos instrumentos guía que puedan ayudarnos a quienes no somos juristas, pero que en la práctica sí atendemos o damos la atención inicial, por ejemplo, a posibles o a víctimas de trata, porque en mi caso soy psicóloga? Entonces sí me gustaría saber si usted tiene conocimiento de ello, y o en su caso guiarme para en todo caso poder, pues bueno, buscarlos o inclusive crearlos, ¿por qué no? Porque creo que ya en la atención específica, en muchas ocasiones, pues bueno, hace falta también ampliar nuestros conocimientos para poder brindar tanto esa atención y sobre todo dar un acompañamiento efectivo y claro en este otro ámbito que, bueno, quienes no somos juristas, pues por supuesto necesitamos hacerlo. Pues mire, de entrada el hecho de que usted esté aquí ya es muy bueno, ¿no? Está usted aquí tomando un curso especializado en la materia. De entrada le digo, hay que acercarse a estos espacios, ¿no? Y yo le diría dos que me parece que son bien interesantes que usted retome. Hay una guía de identificación de víctimas de trata de la OIT, de la Organización Internacional, de la OIM, perdón, que es muy buena, muy sencilla, que se basa en casos bien prácticos. No está tan actualizada porque es una guía del año 2014, ¿no? Y como sabemos, pues nuestras ciencias van avanzando a paso veloz. Yo les digo, este libro yo lo escribí en 2016 y ya después salieron las 3 sentencias de la Corte, ¿no? Entonces lo tengo que actualizar ya.
¿no? No, alguien me lo tiene que publicar. Aquí fue las hechos apreció la primera vez, ¿no? La segunda es, y que me parece interesante, hay un protocolo que debería usted conocer que se llama el Código Murat. Nadia Murad es una mujer que fue víctima de explotación sexual por los talibanes, es decir, ella la raptan de su aldea en Afganistán y la tienen como esclava sexual durante muchos años. Ella se libera, se vuelve activista por los derechos humanos de las mujeres en el mundo musulmán, imagínense qué complejo. Digo, si en nuestro contexto es complicado, imagínense en el mundo musulmán, ¿no? Y ella, junto con una serie de especialistas, desarrolla un código de cómo se entrevista a una víctima de este tipo de crímenes. Y entonces, en realidad, es un código de buenas prácticas, lo busca usted así en Google. En Google hay una versión en castellano, y te dice un código de buenas prácticas para entrevistar, que en realidad es mucho de lo que hacen ustedes. Y entonces, ¿cómo entrevisto y cómo abordo una víctima con estas afectaciones a su propia humanidad, llamémosle de una forma? Y en verdad, ese código yo le recomendaría que lo conozca y que lo aplique, ¿no? Yo, mucho del trabajo que hago es capacitar a funcionarios públicos en materia de entrevista, ¿no? Porque justo ese me parece interesante. Y hay un cursito, digo, ya para tener comercial, de una asociación canadiense que se llama Justice Education Society, JES, así, J-E-S, lo pueden buscar así también en Google, y hay un curso autoguiado de entrevistas a víctimas de trata. Y yo lo desarrollé desde la entrevista de primer contacto hasta la entrevista en juicio. Es decir, desarrollé como todo el caminito, y la verdad es que creo que le puede servir. Tiene algunos videitos, algunos incluso testimonios en audiencia, y le puede servir mucho, y está basado pues en los principios del Código Murat, ¿no? Es decir, es una tropicalización y aplicada que se hizo sobre esto, ¿no? Entonces la verdad es que le recomiendo también el cursito, está en línea y es gratuito. Pero ya es como de un nivel muy especializado, ¿no? Pero es para quienes justo hacemos trabajo directo con víctimas, ¿no? Entonces sería un poco mi recomendación al respecto, que es lo que ahorita se me ocurre. Gracias. No. Bueno. ¿Alguien más? ¿O ya nos vamos a descansar? Está perfecto, porque yo aparte tengo que regresarme a la Ciudad de México. Pues, estamos pasando, no, allá atrás, ¿verdad? ¿Ah, no? Sí, por favor, escuchamos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono allá atrás? Ah, no, ya no. Ah, bueno. Pues muchas gracias, en verdad, a todos y a todos. Nos vamos a volver a ver pronto. Estoy invitado para otra sesioncita. Entonces, pues quedo a sus órdenes. También, si tienen cualquier duda, comentario, nos pueden buscar en internet, en nuestra página perezriverasalasypeña.com. Ahí están nuestros datos de contacto. Tenemos todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, que yo no lo sé usar, pero tenemos TikTok, Facebook, como Pérez Rivera Salas y Peña, Defensa Legal, que es el nombre del despacho que yo represento, y pues quedo en verdad a sus órdenes para esto. Pues muchísimas gracias, en verdad, y qué gusto verles. Le suplicamos la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes entreguen a nuestro ponente un merecido reconocimiento y obsequio. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Héctor Alberto Pérez Rivera. Ha sido todo un placer escucharlo. Gracias por esta tarde que ha compartido con nosotros. Creo que parte de sus conocimientos, porque vemos que son muy amplios. Realmente nos quedamos con muchas ganas de escucharlo nuevamente. Qué bueno que vamos a tener otra sesión con él. Gracias de verdad, y le hago entrega de este reconocimiento. Y voy a dar lectura del mismo. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Alberto Pérez Rivera por su participación como ponente en el curso taller La Trata de Personas y su análisis desde la perspectiva de género con el tema La Trata de Personas como violación grave de derechos humanos, el día de hoy, 6 de febrero del 2024, con duración de 1 hora. Muchas gracias, maestro. Fuertes aplausos, por favor.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro. También a nombre del Poder Judicial le entregamos un pequeño presente. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia. Les invitamos ahora a la